Bueno, buenas tardes. Gracias nuevamente por concurrir a estos encuentros de la capacitación que estamos haciendo en el marco del PALEU. Estábamos recordando recién que empezamos el año con uno de los primeros encuentros que fue en el medio de la ola de calor y que tuvo una concurrencia que fue bastante grande y que nos resultó alentadora en este año tan difícil, que los docentes hagan el esfuerzo de estar acá para seguir recreando espacios de conversación y de intercambio sobre temas que tienen que ver con nuestra práctica docente fundamentalmente, que está tan desafiada en estos momentos tan críticos. Así que bueno, nuevamente nos complace que en este momento, llegando al fin del cuatrimestre, también tengamos una concurrencia importante y las mismas ganas de participar de estos espacios de intercambio que como muchos de ustedes saben, son una de las líneas fundamentales de este programa de acompañamiento a las prácticas de lectura y escritura en la universidad, que es el PALEU. Estaremos retomando las actividades del PALEU después del receso con las distintas líneas de trabajo, los distintos cursos que se ofrecen para los estudiantes y también estos encuentros que, como siempre, vamos también recreando en función de las cosas que van surgiendo. Es una capacitación que se puede hacer de manera conjunta, asistiendo a los distintos encuentros del espacio de intercambio o a cada una de las actividades según cada uno quiera, y que me parece que valoramos mucho que se haya podido sostener en este cuatrimestre tan difícil como decíamos. Y bueno, la verdad que hoy estamos con una invitada de lujo para cerrar el primer cuatrimestre, alguien que siempre nos invita a pensar, una compañera de trabajo increíble en las distintas cosas, la docencia, la investigación, la gestión universitaria de esta facultad, Aurelia Di Berardino, que como ustedes saben es profesora titular de Filosofía de las Ciencias, es también profesora en la Facultad de Ciencias Naturales y es prosecretaria de posgrado en la universidad. Y bueno, nos está ofreciendo una conversación que se titula La inteligencia artificial en contexto, cartografía mínima para un debate extralimitado, y que me parece que tiene un poco la perspectiva de ponerle toda la densidad teórica, conceptual a este tema de la inteligencia artificial que se está instalando y desde el cual nos parece, y compartimos esa perspectiva con Aurelia, que es importante que la facultad lo tome como un tema de la práctica educativa y como un tema de las ciencias sociales, sobre el que me parece que muchos de nosotros tenemos que tener mucho para decir. Y bueno, Aurelia es alguien que se está volcando en el tema y que nos va a traer varias ideas, distintas ideas para iniciar, para continuar la discusión sobre este tema tan candente y tan actual. Así que bueno, sin mucho más que decir, te agradezco especialmente, Aurelia, que te hayas podido acercar y bueno, con gusto te escucharé. Bueno, gracias, buenas tardes. Nos tocó solcito a pesar del frío. Muchas gracias por la presentación. No voy a estar a la altura, pero voy a hacer lo posible. Y antes de empezar la charla y contarles un poco cómo la pensé, que es una charla bastante ditirámbica, porque trato de poner en algunas pocas páginas todo lo que he estado pensando sobre la inteligencia artificial desde hace bastante tiempo. Me da un poco de vergüencita presentarles el PowerPoint, pero como un poco la charla va de una idea sobre la inteligencia artificial o las tecnologías kitsch, me pareció interesante poner un PowerPoint donde aparecen dibujos de la inteligencia artificial
Y me da un poco de apuro porque según mi hijo, con esas 19 diapositivas me gasté el agua de un lago de Ohio. O sea que éticamente soy impresentable. Digo, como para empezar a cortar un poco el hielo, me parece que me excedí con esto que es el chiste de empezar a pedirle dibujitos a la IA. Ya van a ver que la construcción de esos dibujos es bastante fea, así que sepan disculpar ya de antemano esto. Bueno, gracias a Hernán, a Mariel, que confiaron en mí para poner en palabras esto que un poco decía Hernán, la textura y la profundidad de lo que significa una tecnología emergente como es la IA. Y un poco les quiero contar cómo la fui pensando a la charla, que seguramente, como van a ir escuchando, a medida que van a ir escuchando, van a decir, señora, póngase de acuerdo, pero lo que pasa es que cada vez que me acerco a la inteligencia artificial y cuanto más leo, más difícil se me vuelve tomar una posición, entonces voy oscilando entre una perspectiva más optimista y una más pesimista. Lo que trato de hacer en esto es poner en tensión esas perspectivas sobre la tecnología, que tampoco me cierran a mí, pero bueno, es un poco para poner en juego. Esto que para mí es una tensión bastante importante de nuestra época, ¿no? Y lo primero que se me ocurría cuando trataba de decir qué le voy a decir a mis compañeros y compañeras de trabajo, tanto en la docencia, en la gestión como en la investigación, qué querrán escuchar. Bueno, me abstuve de qué querrán escuchar porque si no me llevaba a otros universos. Un poco lo que me surgía como provocación o como pregunta provocadora es esto de si finalmente no estábamos en una posición imposible, es decir, si en este momento, para la docencia fundamentalmente, pero también para la educación, no estábamos ante una imposibilidad que básicamente toma esta forma. O sea, cuando yo hablo de una imposibilidad me refiero un poquito a la imposibilidad de la que había hablado en algún momento Freud cuando decía que hay 3 oficios imposibles, uno es educar, el otro gobernar y el otro es el de la cura psicoanalítica. ¿Y por qué habría una imposibilidad en la educación en este momento? ¿Por qué a mí se me surge como provocación la idea de que tal vez estamos, y sobre todo con la emergencia de las inteligencias artificiales o las nuevas tecnologías, ante una imposibilidad? Y un poco es la idea de que tal vez estemos educando personas, sujetos, subjetividades, muy atravesadas por algo así como la idea de que finalmente creemos saber más de lo que sabemos, y en el extremo el síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? Que justamente quienes menos sabemos, más creemos saber. Digo, tal vez la situación actual se parezca a esta distopía, que estamos rodeados, incluyéndonos, ¿no? No estamos fuera de la ecuación, de individualidades que creemos saber muchísimo más de lo que creemos. Y esta ilusión de que estamos convencidos de saber cuando menos sabemos, creo que tiene que ver con algo muy fundamental y que va a estar presente a lo largo de todo lo que voy a decir, es que todo el tiempo nos están confundiendo con una idea muy básica y muy vieja de que más información es más conocimiento. Obviamente la desviación de creer que más información es más conocimiento es este síndrome de creer que sabemos más cuanto menos sabemos. Y esta idea, para mí, obviamente esta idea de que más información es más conocimiento, este desvío de esta cuestión, no es una idea gratuita, ¿no? Porque yo creo que si hay algo que están produciendo permanentemente los algoritmos, es un refuerzo permanente de que a mayor cantidad de información sabemos más y sabemos más. Y esos algoritmos, que por lo general los pensamos como cosas, como objetos, como si fuera parte más del mobiliario, en realidad son parte constituyente de nuestro modo de estar en el mundo, es decir, los algoritmos son parte de nuestro territorio digital. Y en tanto que lo son, no son meras neutralidades, meros objetos técnicos, meros instrumentos, sino que son agentes, o sea, tienen agencia, colaboran con nosotros en hacer un mundo. Y esta, para mí, agencialidad de los algoritmos, ¿no? que
junto con nosotros hacen asociaciones, va de la mano, creo yo, es de este hecho fabulación, ¿no? De que creemos muchísimo más de lo que sabemos efectivamente, de que los algoritmos son parte del mobiliario del territorio del mundo, va de la mano de una cosa que para mí es todavía un poquito más grave, y que es que habitamos un mundo, una sociedad, una comunidad local, internacional, global, como querramos llamarla, por todas partes, que es contemporánea, o mejor dicho, que promueve la gestación y el sostenimiento de lo que Paul Virilio llamó soledades múltiples, ¿no? O también una insistencia en la fragmentación y atomización sucesiva de las tramas sociales, es decir, no se puede dar una cosa sin la otra. Entonces, una forma de desconocer, una manera de no conocer, estaría o se correspondería uno a uno con una forma de inhabitar el mundo, ¿no? Esto de formar parte, de ser átomos multiplicados hasta el hartazgo en una sociedad que todo el tiempo nos fragmenta, se correspondería con una forma de no conocer o de desconocer. Lo primero, obviamente, es que si esta es la situación, si nosotras aceptamos que nuestra situación en el mundo es esta, ¿no? De un mundo fragmentado, entonces tal vez lo primero que se nos ocurra es, bueno, ¿y cómo van a educar? ¿Cómo van a educar en este mundo, en este contexto y a estas subjetividades que son soledades multiplicadas? Y lo segundo, obviamente, es, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el mapa, el territorio, la cartografía? Bueno, porque hay muchísimo para decir en torno a esto que se nos ha juntado, una sociedad que promueve la fragmentación, el atomismo exacerbado de cada uno de nosotros, con una idea de que queremos conocer más de lo que efectivamente conocemos, ¿no? Y obviamente lo que yo me propongo acá es hablar un poco del contexto general en que se da esta tecnología, y también el educativo en particular, que llegaremos juntos, porque la verdad que hay mucho para decir sobre lo primero, sobre el contexto en general en que se da esta tecnología. A la luz de un mapa binario que va desde una utopía naif a otra distopía también naif, ¿no? La utopía de que llegará un momento en que vamos a ser mejores, pero no sabemos quiénes, cómo ni cuándo, a una distopía también naif, ¿no? Que finalmente nos dice en que los humanos seremos prescindibles. Yo fundamentalmente me voy a cuidar de esta distopía, porque si hay algo que no quiero es la prescindibilidad del humano, así que comprometida con eso y declarado ese principio, debo agregarle 2 supuestos más a mi conversación. Todo este mapa que quiero armar a partir de todo este lío de si nos vamos a una distopía o una utopía a partir de ciertas tecnologías, presupone 2 cosas. La primera es que, si bien es cierta que la inteligencia artificial ya está instalada, o sea, ya es un hecho en el mundo, es parte de nuestro mobiliario del mundo, hay mucho que se puede hacer con ello instrumentalmente, ¿no? Pero lo que para mí todavía está en disputa, o por lo menos yo quiero que esté en disputa todavía, es la narrativa que sostiene a esa inteligencia artificial. Obviamente son 2 aspectos solidarios, van de la mano y solamente vamos a hacer un esfuerzo analítico para separar el instrumento de la narrativa. Pero yo quiero todo el tiempo, en la medida de lo posible, insistir algo así sobre la micropolítica de la IA. Bueno, ¿qué narrativa queremos, elegimos deliberadamente contar sobre la inteligencia artificial para ver si hay algo sobre lo que podemos decir más allá de la mera instrumentalidad? Creo yo que si en esta vuelta de tuerca sobre lo que digo que se llama, para mí, micropolítica de la narrativa de la IA, que es el aspecto puramente político que me interesa en un sentido muy amplio, creo yo, digo que ahí es donde las ciencias humanas y las ciencias sociales tienen muchísimo más para dar. Digo, si hay algo que queremos disputar, me parece que está justamente por el lado de esa narrativa. Y tengo un supuesto en torno al mismo, solidario con el anterior, contemporáneo con el anterior, y es que cualquier cartografía que yo quiera trazar o que cualquiera de ustedes quiera tratar, siempre nos vuelve a un usted está aquí, es decir, a un lugar de enunciación
que es ineludible más en un momento controversial y convulsivo como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Así que voy a ir al primer estado de situación, o nuestro estado actual, que tiene que ver para mí con lo que sospechosamente se parece, no sé si, a otros tiempos, a otros momentos históricos. Y nuestro estado actual, o tal como yo me lo quiero figurar, es un estado que tiene muchísimo de pensamiento mágico. O sea que mi primer punto de partida para hablar de tecnología va a ser una vuelta hacia la magia, porque en realidad la magia y la tecnología, desde que hay historia de Occidente, están unidos. Y yo lo que voy a tratar de hacer es un relato para contarles cómo es que se unió la magia y la tecnología desde que empezó el mundo greco-occidental. La bonita frase que ustedes tienen allí es de Arthur Clarke, que seguramente conocen por Odisea 2021, Odisea del Espacio. Es un actor de ficción, para mí extraordinario, pero se le daba por profetizar, y lo que profetiza no es tan bueno. Pero hay algo que me interesa. Lo primero es que nos quedemos con esta idea, que cualquier tecnología o cualquier herramienta muy, muy avanzada se parece sospechosamente a la magia. Esto lo dice en el 62, pero en el 64, Clarke se le dio por hacer una profecía un poco mayor y anunciaba que en 20 años aproximadamente, un poco más en realidad, los habitantes de nuestro planeta iban a hacer una evolución de las máquinas, no de los humanos. Para Clarke incluso lo celebraba. Él decía que la evolución del Homo sapiens era un heredero de las máquinas, de modo tal que, si bien es cierto que las máquinas todavía no piensan, va a llegar el momento en que van a pensar, y el futuro de nuestra especie son las máquinas. Obviamente las máquinas de las que estaba pensando Clarke en los 60 son máquinas que habían superado ampliamente a los creadores. Esa fabulación en mi cabeza y como placa de crónica es la que todo el tiempo quiero combatir. O sea, cuidado con ese imaginario de que nuestras máquinas van a ser mejores que nosotros, porque ahí es donde está la trampa de la micropolítica de la inteligencia artificial, por lo menos para mí y en este relato. Pero yo les decía que nuestra época es una de pensamiento mágico, y yo quiero conectar la tecnología con esta idea del pensamiento mágico. ¿Cómo la conecto? Bueno, no es una idea tan original, pero sí es cierto que cualquiera de nosotros hemos atravesado algún chat, le hemos hecho preguntas, yo lo hice dibujar cosas espantosas, pero hemos tenido todo el tiempo contacto con algún chat, cualquiera sea. Y hay algo en las respuestas que nos ofrecen los chats o que nos devuelven los chats de oracular, ¿no? Hay algo, parece como que vamos a preguntarle al oráculo, bueno, ahora decime qué puedo hacer con una charla sobre inteligencia artificial, y el oráculo responde. Ahora, hay muchas diferencias entre ese oráculo y el de Delfos, que nos decía, bueno, conocete a vos, cuanto antes mejor. Hay un poco una diferencia entre ese oráculo délfico y el oráculo del chat, Gemini, Copilot, el que se les ocurra. Y esta es la que se me ocurre a mí, a ustedes se les van a ocurrir miles seguramente, es que, a diferencia de los viejos oráculos, la interpretación oracular no está cerrada. O sea, aquel que va a pedir una respuesta al oráculo no recibe una respuesta cerrada. De hecho, sabemos que algunas guerras se cometieron porque interpretaron mal al oráculo. ¿Quién va a ganar? ¿El mejor ejército? Ah, el mío, bueno, ahí vamos. No, parece que, digamos, en los viejos oráculos ahí tenemos claramente que la interpretación queda abierta, y eso era una ventaja del oráculo. No nos vayamos a Delfos, podemos tirarnos las cartas y sabéis que cuando te dicen, bueno, salió la emperatriz, hay que hacerte un esfuerzo de interpretación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el chat? Y que el chat, parece que hay una paridad entre el que va a pedir el que va a consultar, el consultante, y aquel que responde, ¿no? Hay un rasgo de paridad, mientras que el oráculo, hay detrás de esa interpretación abierta algo así como una voz vicaria que habla por los dioses, por las diosas o por algunas entidades que desconocemos. El chat no, porque el chat termina vomitándonos aquello con lo que fue entrenado por gente como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, para muchos autores, no para mí, esto es simplemente un poquito para ir pensando, ¿no? Para muchos autores, la magia y la técnica, la magia y la tecnología tienen el mismo origen, tienen un origen común.
Y de hecho, para muchos autores, ese origen común todavía nos contamina, porque todavía seguimos pensando que la tecnología tiene una virtud, y es la de superar la deficiencia humana, ¿no? En las mejores ensoñaciones o las peores ensoñaciones, la tecnología viene a ser ese aspecto protésico que nos defiende de nuestras propias deficiencias. De hecho, un autor que yo recomiendo mucho, y que es Eric Davis, escribe un libro precioso en los años 90 que se llama Tecnosis, mito, magia y misticismo en la era de la información, y es a él a quien le debemos esta idea de cómo es que empezó la tecnología, qué tiene que ver todo esto con la magia y cómo llegamos a la IA. Bueno, básicamente lo que dice Davis es que desde que hay mitos griegos y desde que hay bardos cantando por ahí, sabemos que Hefestos, que es el dios Rengo de la mitología griega, se le daba por inventar cosas, o sea, tenía una fábrica. Este señor tenía una fábrica y no cualquier fábrica, porque una de las cosas más lindas que hace es un lindo escudo para Aquiles. 2 o 3 anudamientos principales. La tecnología no solamente tiene que ver con la magia, la tecnología tiene que ver con una magia específica de orden militar. O sea, ya ahí tenemos algo para ir pensando que va a tener que ver la tecnología con los desarrollos actuales, ¿no? Pero no solamente Hefestos andaba haciéndole escudos a la gente, sino que dice Davis que con los mitos y los bardos antiguos se anticipa algo que va a decir un poquito después, en el año 51, un señor que es Marshall McLuhan. Seguramente lo habrán escuchado porque es también alguien que está detrás de cuestiones tecnológicas, y que McLuhan dirá, siguiendo a la imagen del pobre Hefestos que apenas camina, pero que con sus inventos y su tecnología remeda sus falencias, va a decir McLuhan entonces que las tecnologías parecen ampliar nuestros poderes creativos al mismo tiempo que amputan nuestros poderes naturales. McLuhan, así como Clarke había anticipado el futuro robótico, anticipa la llegada de Internet. Y lo hace en La novia mecánica, que es una novelita que se escribe en el 51. En 1951 McLuhan estaba escribiendo que finalmente iba a llegar el momento en que íbamos a tener una tribu a escala global, a escala planetaria. Y lo que dice McLuhan en esa novelita es que en lugar de andar pidiéndole cosas a las bibliotecas, qué mejor que convertir al planeta en una gran computadora, ¿no? Un cerebro electrónico como una obra de ciencia ficción infantil, al punto de que consistiría en un gran hermano asentado en nuestro interior. Pero fíjense la aclaración que nos hace McLuhan, porque venía bien, él venía contento en la novela, hasta que se da cuenta que en el momento en que dejamos todo en manos de ese gran cerebro, finalmente lo que nos puede llegar a pasar es que lo que sigue y que está subrayado, creo que es bastante interesante ese parrafito, porque remite a varias cosas a la vez. Dice, una vez que nos supeditamos nuestros sentidos y sistemas nerviosos a la manipulación privada de quienes intentarán beneficiarse a través de nuestros ojos, oídos e impulsos, no nos quedará ningún derecho. Bueno, es una de las fantasías más cercanas que podemos tener, dicho esto en el 51, ¿no? Esa famosa aldea global que parece que nos iba a llevar a una idea de tribu, en realidad nos devuelve a esta idea de las soledades múltiples que han delegado sus poderes a una criatura, una supercomputadora que finalmente nos esquilma de tal manera hasta dejarnos incluso sin derechos. Ahora, esto, dice David, en el libro de los años 90 y que se volvió a editar actualmente, el desequilibrio entre los poderes que delegamos y los poderes que nos van quedando es la quintesencia de la relación entre lo humano y lo tecnológico. Es decir, si alguien quisiera decirlo muy rápido, hemos sido cyborgs desde el comienzo de los tiempos. ¿Por qué? Porque en realidad desde que se estaban peleando los titanes allá en Grecia por la creación del humanito que somos, siempre hubo alguna cuestión protésica. Perdonen si me detengo en esto, pero me parece que es interesante porque estos mitos, cualquiera que va a ver
cómo llega el pensamiento tecnológico hasta la actualidad, va a parecerles esto en la historia de la tecnología. Bueno, sabemos que hay un titán en la mitología griega que se llama la reflexión tardía, o la reflexión que llega tarde. Bueno, lo conocemos como Epimeteo, pero eso es lo que quiere decir supuestamente en griego nuestro querido titán, a quien Zeus le encarga que se mande unas criaturas muy particulares que son los hombres. Epimeteo parece que se le ocurrió hacer otras cosas antes y gastó todo lo que tenía en otras criaturas y se quedó prácticamente con nada. Lo que sale del laboratorio de Epimeteo es una porquería. A ver, es una criatura sin pelo, con mucho berrinche encima y que no sabe básicamente hacer nada, o sea, no sobrevivió ni 2 días. Así que Epimeteo lo único que se le ocurre es pedirle prestado auxilio a su hermano, que sabemos que se llama la previsión, o sea, Prometeo. Prometeo, por supuesto, lo primero que se le ocurre, como no sabe qué hacer con estos seres, es darle una prótesis. La prótesis que le da Prometeo es el fuego, que sabemos que se lo roba, se lo birla a Zeus, ¿no? Bueno, dice Davis, desde que apareció esta idea en la cabeza de la humanidad hasta la Ilustración, el camino que ha seguido la Ilustración es el camino de Prometeo. ¿Por qué? Porque Prometeo es el héroe de la Ilustración, porque es ese titán antiautoritario que nos da la marcha del progreso. O sea, cualquier imaginario con una antorcha en mano es la idea del progreso ilustrado. Para los neoluditas, esos que heredamos de la revolución industrial, justamente Prometeo es el origen de todos los males, porque con tanto progreso nos estamos llevando puesto lo humano, pero también lo planetario, ¿no? Bueno, fíjense que todas estas fantasías se nos van sumando a lo largo de la historia y nos falta un elemento más, que es el elemento que completa el imaginario mágico tecnológico actual. Porque Davis dice que el elemento que nos falta para completar estos imaginarios que van a estar después en disputa y en tensión con la inteligencia artificial, nos falta un dios griego que es bastante interesante y que es Hermes. Hermes, que no sabemos cómo después se termina yendo a Egipto, pero bueno, la gente también viajaba en otros momentos, no solamente nosotros viajamos, parece que la gente antes también. Sabemos que es el dios que representa las comunicaciones y es el dios que se invoca para explicar las categorías informacionales. ¿Qué es lo que hace el dios embaucador, el dios del engaño, el dios ladrón? Bueno, en realidad lo que hace Hermes hace algo que hasta ese momento era un problema, y es que Tot, el dios egipcio, un dios egipcio, andaba por la vida prometiendo una tecnología de punta. Esa tecnología de punta que andaba prometiendo Tot no era otra cosa que la escritura, pero parece que no convencía a nadie hasta que llega Hermes, y Hermes sí convence al resto de que la verdad que la escritura está bueno, ¿por qué no la aprovechamos? Así que le debemos a Hermes la otra gran tecnología de la antigüedad, que es la escritura. Esto va a tener un impacto muy grande, el tema de la escritura y de las comunicaciones, en otras fábulas y en otras utopías que van a dar vuelta en breve. Porque esa escritura va a tomar forma, con esto no lo hizo la inteligencia artificial, va a tomar forma, entre otras cosas, en una primera utopía medieval, que creo que es, bueno, acá tengo gente, justo me toca en adelante gente que trabaja en medieval, así que si digo una barbaridad ustedes me frenan, pero aparece el Picatrix, que es una novela que termina traduciendo Alfonso el Sabio al español, y el Picatrix es básicamente una suerte de manual de talismanes y todas cosas mágicas, pero lo más importante, ¿por qué aparece como una utopía tecnocrática y, si queremos, de ingeniería social? Bueno, aparece porque en realidad en el Picatrix está Hermes dando vueltas por ahí, que se imagina una ciudad amurallada, donde en cada esquina hay un dios parlanchín, que es un dios que permite entradas y salidas y autoriza la entrada y salida de muchas cosas, no solo de personas, sino también de saberes, ¿no? Y un poco en ese imaginario es una ciudad utópica porque justamente está todo autorizado por esos dioses parlantes, que son los que terminan decidiendo qué es lo que va a pasar ahí y qué es lo que no.
Es una utopía, después lo vamos a ver porque esto se replica como utopía en la idea de Alan Turing de que las personas somos cajas negras. Esto está en la fantasía de la inteligencia artificial, aunque no lo veamos todavía, pero está ahí. Pero un poco, no como para ir volviendo, porque ya me fui bastante, como se dieron cuenta, la magia, tanto la del Picatrix con sus talismanes, como la magia de encontrarnos con una respuesta en el chat, producen lo que ahora se llama el efecto wow. Bueno, que el efecto wow se refiere a una reacción de sorpresa, asombro, admiración que experimenta una persona al encontrarse con algo inesperado o extraordinario. Lo voy a decir rápido para que se entienda el chiste al final. En el ámbito empresarial y de marketing, el efecto wow se busca deliberadamente para generar una experiencia memorable en los clientes, creando una conexión emocional que puede llevar a la fidelización y al boca a boca positivo. Pero ese efecto nos lleva directamente a otro, y es lo que se conoce como heurística de la autoridad, que, y lo leo rápido de nuevo, es un atajo mental que lleva a las personas a confiar y seguir las opiniones o decisiones de figuras de autoridad, incluso cuando no hay evidencia sólida para respaldarlas. Este sesgo puede llevar a errores de juicio, especialmente si la figura de autoridad no es experta en el tema o si sus afirmaciones contradicen la evidencia. Bueno, nada nuevo, esta es la falacia de afirmación de la autoridad que lleva siglos enredando nuestras formas de pensar. Pero eso que leí rápido no tiene nada que ver conmigo, porque tanto el efecto wow como la heurística de autoridad es lo primero que me salió cuando puse en internet efecto wow, heurística de autoridad, Copilot me dijo estas definiciones. O sea, que lo que acabo de hacer es tomar un atajo y mi primer estado de situación. Bueno, yo también hago estas cosas. O sea, si alguien me pregunta qué es el efecto wow y no tengo ni idea, lo primero que hago es consultarle a un chat. O sea que les debo el chequeo de efectivamente existe el efecto wow, si es como lo dicen, y lo de la heurística de la autoridad, que son nuevas maneras de hablar siempre de lo mismo. Ahora, una vez que superamos el efecto wow, de decir qué maravilla esto que nos contesta el chat, mirá vos de lo que me acabo de enterar, vamos a poder pensar, o quiero pensar un poquito en contexto la IA, porque obviamente esto del efecto wow y de aceptar sin ningún tipo de duda lo que me devuelve un chat, no puede ser entendido a menos que entendamos obviamente el contexto en el que estamos. Para tratar un poco de hablar del contexto existencial, cultural, educativo y un montón de etcéteras, esto sí me lo dibujó la inteligencia artificial. Acá es cuando empiezo a gastar el lago de Ohio, ¿no? No sabe las horas que tardaba, y me decía, ¿pero usted qué quiere? Porque no le sabía explicar. Y bueno, no, pero es que es el chiste, Vivi decía, yo te lo dibujaba. El chiste era que lo haga alguien gastando, porque si no... Bueno, para un poco seguir con esto de dónde es o cuál es nuestro lugar de enunciación, y que va a terminar diciendo que finalmente el debate sobre la inteligencia artificial que nos estamos dando es un debate muy kitsch, y eso va a tener una consecuencia político-social bastante grave, voy a usar la estrategia que usa otro autor, que es Erik Larson, a quien también les recomiendo que lean en un libro de 2021, que se llama El mito de la inteligencia artificial, ¿por qué las máquinas no pueden pensar como nosotros lo hacemos? Es un libro extraordinario porque es de una persona que se ha dedicado toda la vida a programar computadoras, por lo tanto sabe o cree saber cuáles son los límites de las inteligencias artificiales. Lo que dice Larson, un poquito cuando esté escribiendo este libro, es que esa fascinación que nos genera el chat, que nos generan las nuevas tecnologías, y que tiene tanto de magia y de oracular, es un problema, constituye una exageración y constituye un doble problema, porque es mala ciencia, dice Larson, y además es malo para la ciencia. Porque para Larson, yo no voy a discutir lo que dice Larson por ahora, después lo discutimos, pero es para tomar una idea, simplemente una idea para que me lleve a otra, nada más estoy jugando con ideas a la manera hawaiana, ¿no? Estoy jugando con ideas. Lo que dice es que nuestra cultura es una cultura de la invención. Es decir, Larson está convencido
de que lo que nos caracteriza como cultura tiene que ver con el progreso entendido como surgimiento de algo nuevo, algo distinto. Y entonces, una cultura que progresa por invención, por saltos cuantitativos, inventivos, solamente se nutre explorando lo desconocido, dice Larson, y no sobrevendiendo lo conocido. Esto es, para Larson, lo que estamos haciendo con los imaginarios de la IA es sobrevendiendo lo que ya sabemos. Y eso que sabemos, dice él, son métodos que ya tenemos. Es decir, si queremos decirlo mal y pronto, de una manera muy rápida, la inteligencia artificial son máquinas probabilísticas. Por lo tanto, el método inductivo ya sabemos de qué va, ya sabemos que recombina, por lo tanto, es algo que ya tenemos, dice Larson. O sea, ¿por qué querríamos sobrevender? O sea, ¿por qué estamos haciendo marketing exagerado de algo que ya conocemos? Esto va a tener muchos sentidos. Para otros autores tiene que ver con que las inteligencias artificiales representan el pasado y la inteligencia humana es la que se proyecta a futuro. Tiene mucho juego y mucho juego más allá de lo que yo pueda decir ahora, pero en realidad son máquinas que piensan retrospectivamente, porque recuperan, recombinan lo que ya tenemos y apuestan probabilísticamente hacia otra, una cosa un tanto distinta. De modo tal que para Larson, que ya les digo, es alguien que se ha ocupado de alimentar máquinas todo el tiempo, la IA se va a seguir súper especializando en lo que ya sabe hacer. Es decir, es muy buena haciendo una cosa, y mucho mejor que nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hemos leído en novelas y también en divulgación científica, etcétera, etcétera, que si nos ponemos a jugar con una máquina al ajedrez o queremos jugar al Go, no le podemos ganar. ¿Por qué? Porque la IA en algo que se especializa, ¿sí? Se va a especializar muy bien y nos va a ganar, y no hay ningún problema con eso, digamos. Ahora, dice Larson, si lo que nosotros queremos es ir hacia más, es decir, si queremos ir al progreso, entonces lo único que tenemos que hacer es poner en valor la única inteligencia que tenemos noticia. Y esto es en gran chiste. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de cualquier otra cosa, pero no de inteligencia. ¿Cuál es la única inteligencia que conocemos? Dice Larson, la nuestra. Por lo tanto, bienvenidas sean las discusiones sobre la inteligencia artificial si es que nos devuelve a las preguntas que nos tenemos que hacer todo el tiempo sobre nuestras maneras de estar en el mundo en tanto que humanos, ¿no? En tanto que máquinas procesadoras de información probabilísticas, ¿no? De hecho, lo que hace este Larson para ubicarnos por qué nuestros imaginarios son muy kitsch, dice que en realidad nuestras maneras de acercarnos a la IA en el presente al menos adquieren la forma de algunos pares ordenados, muy distintos, pero parece que siempre hay como una oscilación entre celebrar la superación del humano y por el otro reivindicar o tomar lo humano como bandera, ¿no? Si parece que cuando nosotros nos imaginamos a la IA y las capacidades, a las potencias que tiene la IA, tomamos como dos partidos, ¿no? Podríamos tomar dos partidos distintos. Uno, perdónenme, pero yo al primero le voy a llamar el partido de la derecha, es la prescindencia del humano, ¿no? La idea de que en realidad las máquinas nos van a superar, yo creo que ese es un pensamiento de derecha, después espero justificarlo. Y por el otro reivindicar o tomar lo humano como bandera. Los primeros, los que toman la desviación por la derecha, confían en que las máquinas van a llegar a pensar como nosotros o mejor, si es que ya no lo hicieron. Y los segundos parece que desconfían de ambas cosas. Es decir, que se produzca la singularidad tecnológica, esto que llamamos la singularidad tecnológica es la existencia de una inteligencia artificial general que piense una inteligencia similar a la humana. O sea que lo segundo, el giro a la izquierda, desconfía de esto y también desconfía de que incluso aunque se produjera, supongamos que se nos da por generar una inteligencia de estas características, considerar que eso sea un factor de bienestar, ¿no? Los segundos, cada vez que los otros hablan de la superación de lo humano, parece que huelen un tufillo a Matrix, ¿no? Y dicen, me parece que estos se están poniendo un poco prometeicos, ¿no? Me parece que esa sería como la estrategia de estar pensándolo desde ahí. En mi figuración, cuando alguien dice que nos van a superar las máquinas, creo que caen en algo que Enrique Dussel decía muy bien,
a propósito de la modernidad y de Descartes, y decía que en realidad la modernidad lo que se había inventado era un mundo angélico, porque que las máquinas nos superen, básicamente es descartar el plano de lo biológico, ¿no? Descartar cuerpos y quedarnos solamente con mentes. Digamos, si todavía nunca fuimos modernos, para quien toma el giro a la derecha, créanme que nos van a volver muy modernos, pero volvernos muy modernos, es decir, hacernos creer que somos angelitos sin cuerpo, es para mí el equivalente a volver a insistir sobre la racionalidad instrumental, es decir, poner el instrumento por encima de la narrativa micropolítica, ¿no? Después podemos discutir mucho sobre esto, pero bueno, es algo que me parece que es importante, ¿no? Esto no es tanto caer en la fascinación de decir que la herramienta es un ángel, un demonio, pero tampoco creérnosla que las tecnologías son una mera extensión de una supuesta naturaleza humana, una herramienta, ¿no? Es mucho más que eso y me parece que es interesante poder ir desvinculándonos, sacándonos de encima esa presuposición. Pero bueno, ustedes dirán, ¿por qué está usted aquí con esa imagen ahí medio soviética, tanque? Bueno, medio raro. ¿Cómo le explicaba yo a la IA que lo que quería dibujar era Teresa de la insoportable levedad del ser de Milan Kundera? Porque en realidad Larson, para tratar de hablar de las tecnologías kitsch, lo que hace es ir a buscar a Milan Kundera, hablar de la insoportable levedad del ser, llevarnos hasta 1968 y hablar de la ocupación soviética en Checoslovaquia. Todo eso junto le quise explicar a la IA y dijo, fíjate qué te parece esto, y yo le dije, todo bien, porque si no seguíamos gastando, ¿no? más laguitos, ¿no? Le dije, bueno, fíjate con eso, ¿qué haces? Y ahora, ¿qué hace Larson con Kundera? Bueno, en realidad lo que quiere trabajar Larson es decir, queremos llegar a que la IA es kitsch. Bueno, ¿dónde va a buscar lo kitsch Larson? A Kundera, y en realidad a la propaganda soviética. Él dice, la propaganda soviética, tal como la cuenta Kundera, no solamente si hay un soviético en la sala, una soviética, no me rete, no voy a meterme con la interpretación que hace del 68 Larson, solamente quiero arrastrarme hasta llegar al contexto de la IA. Bueno, a ver, ¿qué dice Larson entonces de Kundera? Que tanto su vida, ¿no? Que bueno, ya conocemos algunos detalles de la vida de Kundera, como en sus textos. Lo que dice Kundera, y sobre todo la insoportable levedad del ser, es cuál es el efecto o qué es lo que estuvo haciendo la propaganda soviética con los habitantes de Praga y de Checoslovaquia en general, ¿no? Bueno, básicamente lo que encontró, lo que hacía la propaganda soviética es arrastrar vía calumnia hasta las peores consecuencias al calumniado o la calumniada. Cualquier parecido con nuestro estado actual de cosas no es mera coincidencia, digo, estamos replicando desde tiempos inmemoriales las mismas estrategias. No quiero decir con esto que el tiempo es circular, pero casi, o sea, últimamente se me figura cada vez más circular, ¿no? Bueno, la calumnia, según el sistema soviético, tal como lo relata Larson, tenía como dos momentos apoteósicos. Primero, conducir al disidente al suicidio, porque en realidad lo que hacía la propaganda soviética era hacerle decir al disidente, vía calumnia, justamente lo contrario de lo que pensaba, ¿no? Y no contentos con eso, montaban un bonito escenario en los velorios, diciendo que pobrecito, miren en qué circunstancia ha quedado esta persona, que ha muerto por la causa, ¿no? Cuando era exactamente al revés. A ver si... Bueno, no, todavía no, que eso era los delfines kitsch, espera. Bueno, ahora dice, ¿qué es lo que hacía entonces la propaganda soviética? Dice Larson. Bueno, era implacable, no era ni furiosa ni estúpida. Tenía un propósito concreto y el propósito conseguía empurgar al país de expresiones profundas y elevadas acerca del sentido del país, de su gente y de su vida. Los soviéticos purgaron Praga y Checoslovaquia entera, de su historia compartida, de sus tradiciones y de su sentido de lo que resulta precioso, aquello por lo que vale la pena luchar. Kundera definió la cultura que los soviéticos endosaron al pueblo checo derrotado como kitsch, ¿no?
Por eso, para mí, insisto en esto de la narrativa. Bueno, vamos al kitsch. Les dije que me hicieran una utopía kitsch. Y esto es lo que entiende la inteligencia artificial como utopía kitsch. Nunca hablé de conejos ni nada. Eso va todo por la IA, ¿no? Pero, digamos, la insistencia, ¿no?, de buscar y reforzar de por qué estamos todo el tiempo que tener cuidados con la narrativa de fondo, ¿no? Porque las narrativas de fondo son las que después vehiculizan narraciones sobre aquello que vale la pena luchar y sobre lo que no. De hecho, ¿no?, si elegir para mí una narrativa, tiene que explorarla deliberadamente. Puede, si no cambiar las cosas de este presente, al menos hacernos las preguntas que creemos que vale la pena hacernos, ¿no? Porque si no, vamos siguiendo una lucecita y nos perdemos de vista las preguntas que realmente valen la pena hacernos aquí y ahora, ¿no? Ahí es donde Larson comienza la reflexión sobre la inteligencia artificial y el modo kitsch de instalar la conversación. Para el autor, la inteligencia artificial es una tecnología kitsch, y lo es en tanto que, dice, el sueño de un superordenador inteligente no es como una propaganda soviética. Dice, nadie nos está obligando a creer en una inteligencia de estas características. Pero ambos, dicen, comparten la idea básica de reemplazar debates difíciles y complejos sobre el individuo y la sociedad con historias tecnológicas que, al igual que la cultura soviética, reescriben viejas ideas con abstracciones unidimensionales, ¿no? Para Larson, si bien él se está desviando del sentido original de lo kitsch, hay dos características que son claramente kitsch. La primera, ¿no?, es que el kitsch es una simplificación de ideas complejas. La primera y fundamental, no se conoce más porque tengamos más datos. O sea, una de nuestras grandes ideas sobresimplificadas y kitsch es la del conocimiento, ¿no? O sea, esa idea de explotar con datos no va a implicar en ningún caso tener mejor conocimiento. Además, ¿no?, esta sobresimplificación es funcional a la idea del kitsch de que necesitamos una historia simple que pueda ser contada. Miren, si esto no parece a la derecha, no se lo parece nada, ¿no? Porque este rasgo tan kitsch de la derecha de fomentar ideas muy simples, historias muy chiquititas, que con la insistencia para ser contadas terminan confundiendo y bastante. Y la segunda característica de la IA como una tecnología kitsch es que ofrece una respuesta sencilla a problemas que requieren un debate serio y exploratorio. Esas respuestas son respuestas que, sin lugar a dudas, apelan a la emoción de manera deliberada, también un recurso que no sabemos de memoria, ¿no? Y él dice, bueno, una de estas ensoñaciones kitsch sobresimplificadas es que, bueno, va a venir un androide que va a remodelar la sociedad de manera prácticamente mágica y que va a terminar con nuestras tradiciones e ideas, y entonces, por fortuna, nos vamos a dejar de hablar de cosas como Dios, la mente, la libertad, la buena vida, la sociedad que queremos, etc. Ya sea por el lado utópico o por el lado distópico, si nos tomamos en serio, dice Larson, una u otra forma de la IA kitsch, lo que vamos a acabar haciendo es un mundo definido solo por la tecnología. Otra vez que justo nos encontramos con razón instrumental, ¿no? Porque lo que hace la sobresimplificación del pensamiento sobre la IA es reificar excesivamente un instrumento y postasear la instrumentalidad. O sea, está todo muy bien con que pensemos en clave instrumental a la IA, pero si lo único que hacemos es esto, entonces nuestro futuro, nuestro mundo, solo va a ser definido en clave de la tecnología, ¿no? Bueno, esto de la razón instrumental y de pensar a la IA en clave kitsch, Larson no lo deja ahí, se mete a hablar de cosas bastante viejitas porque él cree que esta idea es kantiana, es heredera del positivismo kantiano, ¿no? La idea de la tecnociencia como impulsora del progreso humano es una idea bastante vieja, ¿no? Y es una idea tan vieja, ¿no?, como Hefestos, como Comte, porque en realidad la tecnociencia, el mundo tecnocientífico, lo que va a terminar haciendo es completando esos poderes que no tenemos, ¿no? En la medida en que vamos a ir delegando en la tecnología los poderes que
decimos no tener, que creo que ese es un poco el abuso de pensar como un instrumento a la IA, ¿no? Cuando, dice Larson, la cuestión de la IA tiene que ser, lo dice un programador, no lo dice un filósofo, porque si no podría ser sospechoso que eligiera Larson, pero dice, la cuestión de la IA debería ser una invitación no a ignorar los problemas filosóficos, sino a pelearse con ellos. Y la tecnociencia, entendida como una afirmación sobre nosotros mismos, es una simplificación terrible, que representa la introducción de lo kitsch en la corriente de los asuntos complejos y difíciles de esta vida, ¿no? Otra vez, todo relato que es sobresimplificado nos hace perder de vista dónde nos estamos ubicando, es decir, cuál es nuestro lugar de enunciación. Y una cosa que a Larson le parece importante es, ¿qué te están vendiendo cuando te venden la IA en clave meramente instrumental? ¿De qué te estás olvidando cuando te venden la idea no solamente del instrumento, sino de la emergencia futura de una superinteligencia? Bueno, hay peligros reales, dice Larson, que si seguimos pensando en el androide que va a venir a solucionarnos los problemas del mundo, nos estamos olvidando que ya hay problemas y peligros sustanciales que tiene la IA. Uno, por ejemplo, que lo dice en el 21 y en el 23 fue todavía más claro, es que los objetivos de la IA no se alinean con nuestros objetivos humanos, ¿no? Es decir, que la IA encuentre atajos para cumplir con ciertos objetivos. Como para figurarnos lo que está diciendo con esto de la no alineación de los objetivos de la IA con la programación, tendríamos que figurarnos, dice Larson, lo que le pasa al pobre rey Midas. O sea, encontró que era fácil hacer todo oro y de pronto se encontró que había vuelto de oro a su propia hija. O sea, en ningún cálculo Midas quería convertir a su hija en oro, pero como era tan fácil hacer todo de oro, ya que estábamos tan bien, la hija se convirtió en oro, ¿no? Bueno, esto tiene que ver un poco con la no alineación, ¿no? Y entonces, bueno, ahí alguien podría pensar en los Vengadores, en la era de Ultron. Bueno, ¿qué se va a encontrar una IA si ocurre una inteligencia artificial general? Que somos totalmente prescindentes, porque la verdad que para cumplir con el objetivo que se le proponga, un atajo puede ser prescindir del humano. De hecho, Larson hace el chiste de que la IA ni te odia ni te ama, pero estás hecho de unos átomos tan lindos que tal vez me pueden servir para otra cosa, ¿no? Esta es una de las... ¿Quién te dice que no te haga una mesa en cualquier momento? Y esto, de cuál es el peligro real, mientras nos confundimos en fantasías sobre los androides que vendrán a suprimir a Dios, la mente y todas esas cosas, nos lleva de cabeza a la geopolítica. De hecho, en 2023, si recuerdan, se firmó la declaración de Bletchley y la firmaron por lo menos 30 países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos y China, donde justamente lo que reconocían es que cabía la posibilidad de un daño grave, intencionado, deliberado o no, que surge de las capacidades más relevantes de los modelos de inteligencia artificial. De hecho, también los dueños de las IAs en 2023 sacaron una carta que recordarán que decía ¿qué podemos hacer con la IA? Bueno, suspendamos. Lo gracioso del chiste es que cuando un poquito después se dieron cuenta que China parece que venía ganando la competencia, dijeron no, okay, vamos a ponerle restricciones nosotros, ¿desde cuándo? Liberemos, ¿no? O sea que estas declaraciones de Bletchley, qué terrible la IA, como las declaraciones de los dueños de las superinteligencias actuales, fueron nada más que una llamada de atención. Pero, ¿cuáles son esos poderes que tiene la IA más allá de no alinearse con nuestros objetivos? Bueno, en realidad, Harari, en el libro Nexus, no sé si lo tienen, pero si andan por ahí, cómprenlo porque me parece que es interesante lo que dice, por más que sea un poco fatalista. Lo que dice es que en realidad el poder de la IA es sobrecargar básicamente los conflictos existentes, ¿no? Para él, dice, la IA lo que generaría es, así como en la década del 80 teníamos la cortina de hierro, ahora tendríamos una cortina de silicio, ¿no? Y claro que esa cortina lo que tendría de base son obviamente códigos informáticos. Y lo que es peor, dice Harari, y eso sí es un poder que podría, algo que no está muy lejos de lo que nos está pasando ahora, es que en realidad la confrontación no sería entre estados, sino entre humanitos y sus jefes supremos de la IA. O sea que, bueno, la desaparición de los estados tal como los conocemos y
el estado de orfandad más grande que se nos pueda ocurrir, ¿no? De hecho, Harari lo que dice es que dada la magnitud del peligro, la IA tiene que ser agenda de todos, y de todas y de todes. No puede ser que estemos descuidando a la IA como si fuera un problema técnico, cuando en realidad es un problema actual de todos. Y dice algo que es bastante provocador y bastante difícil de digerir, es que la IA es la primera tecnología en la historia que toma decisiones. Dice, el cuchillo y la bomba no decide a quién matar, la IA puede procesar información y sustituir a los humanos en la toma de decisiones. ¿Lo hace? Sí, todo el tiempo. Y lo que es peor, dice, la IA no es una herramienta, y la placa de crónica que tendría que aparecer acá no aparece porque me dediqué a otra cosa, es que la IA es un agente. Bueno, ya está, o sea, cerremos el boliche porque no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Porque en realidad está claro, y también lo dice Larson, ¿no? El peligro real de la inteligencia artificial, ¿cuál es? Los ciberataques, la vulneración de la privacidad, ¿no? Bueno, la calumnia permanente a partir de un video donde yo puedo hacer que la gente haga y se comporte de la manera que yo quiero, digamos, no nos parece para nada lejano. Entonces, ¿cómo no va a ser un tema de todos cuando es una cuestión tan amplia, ¿no? De hecho, ¿no? Para que todo esto sea posible, es decir, para que sean posibles los ciberataques, para que la vulneración de la privacidad esté a la orden del día, para que haya deepfakes permanentemente, lo único que teníamos que hacer o que tenemos que hacer es humanizar excesivamente a las máquinas y plataformizar excesivamente a las personas, ¿no? El efecto que están produciendo los malos imaginarios sobre las inteligencias artificiales es exactamente eso, es decir, a ver, creo que hay que hacer este ejercicio mal que nos pese. Muchas veces nos encontramos hablando con un chat diciendo por favor, perdón, gracias, ¿no? Y a veces la pregunta que nos surge es ¿cuántas veces a las personas que tenemos cerca le decimos, le hablamos tan bonito? ¿Cuántas veces nos referimos a un otro con tanta diligencia? Bueno, un poco el efecto de nuestras locas maquinaciones, de creer que las máquinas se nos parecen tanto, van un poquito por ese lado. Nunca, creo yo, hemos estado tan tentados a delegar nuestras funciones y nunca hemos despreciado tanto nuestro cuerpo y amado tanto a las prótesis, ¿no? Nunca creo que ni siquiera a Hefesto se le ocurrió amar las prótesis como las amamos nosotros, ¿no? Bueno, perdón, avisen cuando quieran que cierre, pero me van diciendo, ¿estamos cómodos todavía? Bien, no sé, yo tenía más dibujitos, bueno, este era, eso le dije, bueno, dibujame a una IA amenazante que me diga que la única manera de tratar con vos va a ser suspenderla, hizo eso, pero bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué estamos haciendo con todo esto, no? Porque lo peor del caso, ¿no?, es que estas fantasías que nos están instalando, parece que lo más profundo, lo más fuerte que están instalando estas fantasías es la posibilidad de que las máquinas tomen decisiones por nosotros. Para mí ahí es uno, si no uno de los puntos mucho o más problemáticos de las inteligencias artificiales, hacernos creer que las decisiones las pueden tomar las máquinas, ¿no? Decisiones, como les decía, que van desde aceptar qué hipoteca se le da a quién, hasta, por ejemplo, bajar todo un programa de planes sociales porque la inteligencia artificial hizo mal los cálculos con los datos que contaba, ¿no? Esto, saben, es un caso que se produjo en los Países Bajos y que le costó el cargo al primer ministro, ¿no?, por haber usado un software un poco deficiente, ¿no? Bueno, pero eso está a la orden del día. Y la verdad es que, por lo general, no nos estuvimos preguntando hasta ahora qué es lo que pueden hacer efectivamente las máquinas. Porque creo que todos estos imaginarios
lo que nos hacen perder de vista es quién nos está vendiendo, quién está detrás del gran marketing de la superinteligencia, ¿no? De estas inteligencias que se parecen tanto a nosotros que nos están volviendo prescindibles. Bueno, Larson dice, la verdad que quien te está vendiendo esta idea de que vas a ser superado por las máquinas son los 3 o 4 CEOs que dominan las inteligencias artificiales. Y que son como los erizos. ¿Se acuerdan de Isaiah Berlin cuando hablaba de la famosa frase de los griegos? Los zorros saben muchas cosas, pero el erizo sabe una gran verdad. Bueno, dice, como los que están detrás de la CIA, lo único que le interesa es vender un producto, son como los erizos, saben eso y lo único que hacen es proyectar un imaginario en torno a eso que saben. Pero el problema es que el mundo está habitado por zorros, que venimos a ser nosotros y que creemos que el mundo es muchísimo más complejo, más incierto de lo que cree un pobre erizo, ¿no? Y estos imaginarios tan simplones se pasan por alto la idea de que nadie puede pronosticar algo radicalmente distinto a lo que tenemos. Es un viejo argumento, si después quieren y tenemos tiempo, se los cuento, pero es un argumento que dice que en el momento en que yo quiero hablar de una innovación conceptual radical, ya estoy presuponiendo la invención. O sea, no, si yo digo, se los cuento brevemente porque es bastante bonito y es un argumento popperiano. Y Popper dice, supongamos que estábamos en el Paleolítico, vos y yo, y vos me decís, che, ¿qué te vas a inventar mañana? La rueda, te digo yo. ¿Y qué es la rueda? Bueno, no sé, porque todavía no está inventada, y empiezo. Y cuando quiero acordar ya te inventé la rueda, dice Popper. Y me quedo callada. ¿Por qué me callaría? Porque digo, ¿ves? Nadie la va a inventar en 10 años porque acabo de inventarla yo. O sea, la invención presupone decir algo en torno a eso. Por lo tanto, una máquina muy distinta a las que ya conocemos no puede ser concebida en principio. Entonces, si alguien la concibe como una invención radical, nos está haciendo trampa. Después vemos cuál es la trampa si queremos, pero en principio nos está haciendo trampa. La otra trampa, que no tiene que ver tanto con la invención radical, es la asociación permanente de lo humano con lo maquínico. ¿Dónde empezó la asociación de lo maquínico con lo humano, además de allá lejos, en una tarde soleada en Grecia hace 6.000 años, ¿no? Como diría Sheldon Cooper en la serie, pero ¿dónde más empezó? Bueno, empezó con La maquinaria computacional e inteligencia del 50, que es un libro de Alan Turing, ¿no? Que es el famoso inventor del test de Turing. ¿Cómo reconozco una máquina de un humano? Pero, aunque nos parezca raro, no fue Turing el que se inventó esto, porque unos días antes, 2 años antes exactamente, un psicólogo muy conocido, Skinner, lo conocen, el famoso conductista, publica una novela de ciencia ficción. Hay un momento en la vida de todos y de todas que se nos da por escribir una novela de ciencia ficción. A Skinner se le ocurrió escribir Walden 2 hacia una sociedad científicamente construida. Otra vez el Picatrix, 48. Bueno, ¿qué hacían los personajitos de Skinner ahí? El famoso padre del conductismo. Eran personajes que estaban obligados a decir que el libre albedrío era una ilusión. Y que en realidad todos nuestros comportamientos estaban siendo dictados por algo externo, ¿no? De modo tal que la utopía de Skinner consistía en pensar a las personas como cajitas negras. ¿Qué son las cajas negras? Lo que después termina diciendo Turing, que la salida es una función de la entrada. Si yo le doy 10 estímulos, salen siempre 10 estímulos independientemente de lo que pasa ahí. ¿Era mala psicología en el 48? Sí, pero era una buena teoría para la mente, porque en el 50... esto, lo que fue tan discutido para el pobre Skinner, que lo destruyeron por pensar que éramos personas, lo restituye Turing con la teoría computacional de la información, ¿no? Diciendo que en realidad los humanitos venimos a hacer algo así como un sistema de procesamiento de información. ¿Qué somos entonces, en tanto humanos? Una máquina calculante. Claro que si lo único que hago es calcular, ¿cómo no voy a confiar en la existencia del triunfo de la inteligencia artificial? El problemita con esto es que parece que somos algo más que la máquina calculante, ¿no? De hecho, predecir un estado de cosas en donde la IA nos reemplace
solo puede darse bajo el supuesto de que nosotros nos parecemos a las máquinas. En la medida en que no somos eso, en que no somos la propuesta de Walden 2 ni la de Alan Turing, entonces no deberíamos pensar o no deberíamos comprarle tan fácilmente a los erizos que la IA va a triunfar. Para los zorritos el negocio de la predicción es una temeridad, dice Larson, porque en verdad no sabemos lo que va a surgir de una dinámica tan compleja que existe, por ejemplo, entre la geopolítica, la política interna de un Estado, la ciencia y la tecnología. Como decía Tolstoy, las guerras tienen lugar por motivos que no podemos encajar en los planes de batalla. Digamos, bueno, lo humano se parece más a esta idea tolstiana, ¿no? Todo el tiempo deberíamos poder reponer que los humanos somos otra cosa. Si no caemos en las presuposiciones o en el pronóstico de uno de los erizos más famosos, que es Raymond Kurzweil, que creó ese librito sobre la singularidad está cerca y que dice que en el 29 vamos a tener una IA de nivel humano y en 2030, prepárense si me llegue lo mejor posible, porque vamos a erradicar la enfermedad y vamos a ser inmortales. No sé. Otra vez la promesa protésica del pobre Festo que no podía llegar a caminar a ningún lado y necesitaba algo de qué agarrarse porque sus poderes eran bastante limitados. Todo eso que vengo diciendo nos hace girar rápidamente a la derecha. En algún momento quería hablar de hipnocracia, Trump, Musk y todo lo demás, pero bueno, no sé si vamos a llegar. Lo interesante es que uno de los libros que más ruido hizo es de un italiano, Andrea Colamedici, que se los recomiendo también. No es profundamente filosófico, pero sí es una buena manera de mostrarnos cuál sería nuestra... Usted está aquí. Y lo que él dice es que nuestra sociedad actual, esta que ya está completamente derechizada y quichiseada, no porque si no, sino por los quichos, sonó medio parecido, ¿no? Lo que dice es que la hipnocracia es un estado de cosas tal que las redes lo que hacen es algo así como ser un súper hipnotizador las 24 horas del día, ¿no? Vivimos algo así como un estado hipnótico permanente, en una suerte de hipnosis que descentralizada y amplificada, algo así como en un estado alterado de la mente. La hipnocracia sería un sistema político que atraviesa las redes que haría que estuviéramos todo el tiempo en un estado alterado de la mente. ¿Cuál es el chiste de ese estado alterado de la mente? Que no es el estado alterado de la aldea global, porque ese estado alterado de la mente es para cada quien. Es decir, la capacidad que tiene la hipnocracia, no de crear mentiras, y esto a mí me parece extraordinario de Colamedici, eso sí me parece bonito para seguir explorando, es que en realidad la hipnocracia no es que produce mentiras, sino que nos abarrota de contenido. La saturación de información es peor que darnos una mentira, porque en ese abarrotamiento de la información no nos da ninguna ventaja para pensar. La saturación de la información hace imposible la comprensión de lo que existe. ¿Por qué está Trump y Musk en el medio? Porque son los ideólogos de la hipnocracia. Musk desde la perspectiva más instrumental y Trump como el monigote que todo el tiempo está presentándonos imposibilidades a las que nunca se van a concretar como buenas imposibilidades que son. El punto es que si vivimos en un estado hipnótico, donde vivimos en estados alterados de la mente, donde cada uno tiene su propio imaginario a demanda, entonces obviamente no podemos salir de donde estamos. Lo que dice Colamedici cuando le hacen una entrevista es que el problema es que la cultura no tiene nada que ver con esa saturación de la información. Justamente mucha información va en contra de la cultura. La cultura en realidad tiene que ver con la red que nosotros lanzamos al mundo y que nos permite construir relaciones. Pero esas relaciones no son con máquinas, las relaciones son con otros. Es decir, la producción exagerada de información es psicológica y culturalmente devastadora. Porque en realidad, dice Colamedici, solo somos en las relaciones. El estado hipnocrático nos lleva a solipsismos extremos, ¿no?
si es que se puede ser más extremo que un solipsismo, ¿no? La hipnocracia es la cancelación de un estado cultural. De hecho, la superproducción de información es exactamente lo contrario a lo que quería Larson sobre la cultura de la innovación. Dice Cola Medici que en realidad ese exceso de información es la producción constante de hambre con la promesa incumplida de comida, ¿no? Entonces, nunca vamos a poder comer eso porque es ingente la cantidad de hambre que se nos produce, ¿no? No hay forma de abarcar esa hambruna. La pregunta es, ¿podemos girar a la izquierda? ¿Podemos salir de un estado alterado donde ya no importa la verdad, ni la mentira, ni la ficción, ni la realidad, sino la saturación y la sobreimposición de información? Para Larson y para tantos otros podríamos salir solo por el giro hacia la imaginación. Bueno, un poco viejo, ¿no? Esto de la imaginación al poder. Porque en realidad la única manera de escapar a estos efectos sobre lo no imaginario tendría que ver con reconocernos como otro tipo de subjetividad, no como una subjetividad maquínica. La forma en que encuentra Larson, y no se las voy a contar acá, tiene que ver con decir que dejemos de sobrevender métodos, lo que había dicho al principio, y empecemos a pensar en las formas en que pensaron otros autores. Y esa forma en que deberíamos pensar podría ser como pensaba Edgar Allan Poe cuando quiso resolver los crímenes en la calle Morgue, ¿no? El uso de los métodos que usaba Edgar Allan Poe son los mismos que utilizaba Peirce en la lógica y son lo único que nos vuelve humanos, ¿no? Y que es una forma de argumentar que la IA hasta ahora no puede hacer, y es hacia la invención, hacia poner una cosa, poner algo como posible que todavía no está ahí. Después, en algún momento, si quieren, conversamos sobre eso, pero ya estoy hartando demasiado. Y el punto al que quiero llegar es que la única manera de avanzar, la única manera de imponer la imaginación es nuestra capacidad de conjeturar. Y la pregunta que ustedes podrían hacer es, bueno, además de cuándo terminás, es, ¿podemos enseñar a conjeturar? Y la verdad es que no. Y eso es lo bueno. Porque si no podemos enseñar a conjeturar, quiere decir que no podemos programar una máquina capaz de hacer las mismas conjeturas que nosotros, porque para eso tendríamos que darle a las redes neuronales un trazado completo de instrucciones. Y si algo tienen las conjeturas, es que son articulaciones que requieren de algo que las máquinas no tienen y que nosotros no sabemos bien cómo aprendemos, y es el conocimiento tácito, ¿no? A la vieja usanza de cómo aprendían como dirían Polanyi, en el conocimiento personal, de la misma manera que aprendían en un artesano a construir algo. No necesitaba una receta, prescindía de una receta, porque en realidad la receta no puede enseñarte a pintar, una receta no puede enseñarte, ¿no? Una receta no puede enseñarte a conjeturar. Te puede arrimar, pero no te puede enseñar a conjeturar. Hay algo de la relación con ese otro, de la mirada sobre lo que hace el otro, que sí nos permite conjeturar. De modo tal que mejor que no hagamos eso, porque en realidad lo que nosotros necesitamos para conjeturar es algo que lo había anticipado Peirce, y es del orden del Musement, algo de tiempo. No necesito tanta información, lo que necesito es tiempo, gente, tiempo para caminar en un bosque, para sentarme como una pipa, como va a hacer Sherlock, y pensar qué es lo que me está faltando para determinar quién mató a las mujeres en la calle Morgue. Lo que me falta es tiempo, y ese tiempo no nos dan las máquinas, ¿no? De hecho, hay un autor que escribe sobre la señal y el ruido, que en realidad se dedica a hacer estadística, ¿no? Y dice, esto ya nos pasó una vez. Esto de la sobresaturación de la información nos pasó una vez, y nos pasó con la imprenta. Fue tan peligroso y tan bueno lo de la imprenta, porque la imprenta hizo dos cosas preciosas. Primero, divulgar el conocimiento, pero también divulgó el error, masificó el error. La inteligencia artificial replica lo que le pasaba también
a la imprenta en sus viejas épocas. De hecho, dice, el error se produjo en masa, y hay un error que yo no conocía, pero me encantó que existiera, porque parece que el error más grande de la historia de la imprenta es la Biblia de los pecadores. Y el error, la errata más desafortunada de la historia de la imprenta, es aquella que le hizo decir a la Biblia, cometerás adulterio, ¿no? De hecho, de pronto, no lo sabía, pero es un dato muy bonito, parece que esa Biblia anduvo por mucho tiempo y de la misma manera en que se había replicado la información, se había replicado una Biblia de los pecadores. Pero lo que dice Silver, que es este autor, es que la cantidad de información crecía mucho más, y crece ahora, que la capacidad humana de decidir qué hacer con ella, o de discernir la información útil de las medias verdades. Paradójicamente, el aumento del conocimiento compartido se tradujo en un aislamiento creciente entre las diversas realidades. Nuestra reacción instintiva, les prometo que ya termino, ante un exceso de información consiste en abordarla de manera selectiva. Así elegimos las partes que nos gustan e ignoramos el resto, sesgo de confirmación, ¿no? Y convertimos en aliados a quienes hicieron las mismas elecciones que nosotros y en enemigos a los demás. Entre tanto, dice Silver, si bien la cantidad de información disponible aumenta diariamente en 2.5 trillones de bytes, la cantidad de información útil no lo hace. La mayor parte de esta información es solo ruido y el ruido aumenta mucho más rápido que la señal. Hay una cantidad creciente de hipótesis que analizar y de información que desbrozar, pero la cantidad de verdad objetiva se mantiene relativamente constante. El motu de estos tiempos sería informa, que nada quedará. La deuda cognitiva de la que se está hablando tanto, que no sabemos si la vamos a pagar en 10, 20, 30 generaciones, no años, tiene que ver con esto, ¿no? Con que el conocimiento no tiene que ver con obtener esas respuestas de un chat al que le decimos wow. Y tal vez tampoco tenga que ver en cómo enseñar a hacer preguntas, porque si ustedes han visto más de una vez, los prompts también lo da Internet. O sea, ni siquiera me tengo que gastar en cómo decirle a la máquina qué es lo que quiero buscar, porque ya la máquina me dice búscame por acá y deja de hacer estas porquerías de imágenes, ¿no? Tal vez el lugar de la educación sea disfrazarnos por una vez de erizos, ¿no? Y dar una sola cosa, a una escala humana, con una temporalidad desacelerada. Invitar a nuestros estudiantes, me pongo naif, ahora van a ver, a pensar en el futuro que queremos por fuera de las figuraciones que nos venden, que son catastróficas o utópicas terriblemente exageradas, y que nos llevan a un mundo kitsch encerrado frente a unas máquinas que tratamos mejor que a nuestros compañeros de vida o circunstanciales. Tal vez hay que volver a insistir sobre viejas preguntas. ¿Qué clase quiero dar? Miren lo chiquito, ¿no? ¿Qué clase quiero dar? ¿Qué subjetividad construyo en el aula y se está construyendo conmigo a la vez que yo me construyo en ese aula? ¿Voy a necesitar un aula como esta si cada uno está en una soledad absorta, en una ensoñación maquinal? ¿Tenemos que evaluar individualmente? ¿Insistiremos en que el resultado de nuestras intervenciones produzcan la letal para el conocimiento, pero extraordinaria para el sentido del humor, taxonomía animal, de una enciclopedia que contemple perros sueltos, que se agitan como locos o que de lejos parecen moscas? La verdad no tengo la menor idea de qué hacer con esto. Tal vez solo tengo claro que es necesario disputar la narrativa sobre la IA, porque por ahí, mientras nos están vendiendo un futuro improbable, nos están destrozando los planes colectivos de un presente posible. Como dirán las filósofas feministas, pensar debemos, y eso, me la juego, no se parece en nada a lo que pueda estar haciendo cualquier IA en este momento. Bueno, mil gracias. Bueno, gracias y por la paciencia fundamentalmente, y por haber aguantado todo este rato. Así que, nada, gracias.
Gracias. Preguntas, comentarios, ideas. Les agoté. El objetivo era llevarlos al agotamiento para que no pregunten nada. Era cumplidísimo. Sobreinformaste con todas estas teorías sobre la idea. Yo quería hacer un comentario. Sí, Lo que me resultó muy interesante es la idea del dato que presentaste, la idea de la estadística, algo que pasa mucho de la sobreinformación por ahí. Se piensa que las respuestas que nos da cualquier tipo de inteligencia que usemos todavía es definitiva o incluso se espera después del wow también. Y está bueno pensar que el dato ese que es producido y con lo que está alimentado ese algoritmo muchas veces también, que tiene que ver con esto de la micropolítica, está pensado con una finalidad que tal vez no es la que nosotros buscamos cuando le hacemos una pregunta. sí. Y aparece eso también muy marcado en el uso de la inteligencia, que ese entrenamiento que tiene, que muchas veces se ve cuando le haces una pregunta quiera, se ve ahí que la respuesta que le da muchas veces, si bien te puede llegar a sorprender, también puede ser en muchos casos que no es la respuesta que uno necesita, que uno espera para decir otra cosa. Sí. No, y de hecho, digamos, más allá de que sabemos cómo, digo, la carga de información son máquinas que están llenas de información. En ese sentido, cuando alguien dice, ay, vamos a ser mejores que una IA, no, en ese sentido de recopilación de información, olvídate, o sea, nuestra capacidad es nula frente a esa cantidad de datos. El problema, por eso insisto, no es la cantidad de información, sino esto que vos estás diciendo, que tiene que ver con, por eso insistía sobre la capacidad de conjeturar, porque la capacidad de conjeturar tiene un criterio de relevancia, es decir, de todos estos datos, ¿qué me importa? ¿Me importa la cantidad enorme de información que me está tirando o en realidad tiene que ver con una búsqueda específica? Que eso, digamos, lo podemos hacer todavía muchos de nosotros. Yo cada vez menos, pero digo, todavía se puede hacer. Mi preocupación no es quienes estamos y que no hemos sido formateados por las IAs. Nuestra preocupación tiene que ser aquel que todavía no formó su criterio. Porque entonces cualquier cosa que reciba está bien. Y por eso Colamedici dice muy bien, ya no nos importa la verdad o la falsedad, ¿no? Porque ni siquiera nos importa la verificación, no queremos ir a verificar nada, porque además, ¿qué vas a ir a verificar? ¿No? Esto, hay un capítulo muy bonito del significado de la verdad de William James que se llama Los tigres en la India. Dice, yo nunca fui a la India, pero confío que hay tigres en la India. ¿Por qué? Porque alguien me dijo. Pero probablemente alguien vaya a la India, ¿no? Pero bueno, claro, en un sistema de información acotado siempre hay alguien que puede ir a verificar. Y dice James, vivimos en un sistema de crédito. El problema contra la cantidad de información, ¿no? Ni siquiera tenés tiempo de decir, pero ¿qué me importa de todo esto? No, por ahí nada, por ahí no quería ir por ahí no, por ahí, y algo que Colamedici dice muy bien, dennos tiempo para lo inútil, para que nos importen cosas que no le importa a nadie más, y para insistir en la inutilidad. Digo, a veces estamos todo el tiempo comprometidos, nos van llevando una idea de que el conocimiento tiene que ver con la utilidad, y el conocimiento a veces tiene que ver con que no me importa, que me gusta algo. Digo, me metí por acá porque me gustaba, y me gustaba hablar de Festos, y para ahí no tenía nada que ver, pero para mí me cerraba. Y la insistencia después te va llevando a cosas que te permiten abrir mundos. Y en realidad lo que estamos llevando es a esta idea distópica de una sociedad que piensa exactamente lo mismo, de la misma manera, sin pararse a preguntar si te interesa esa información y para qué. Con el otro detalle, ¿no? Que tiene que ver con de dónde sale la información que se carga. ¿Vos cargaste esa información? No. Yo la cargué, bueno, ahora sí le estuve dando de comer, ni le cuento, con todos los dibujos que hice, le di de comer a la IA que ni le cuento, pero en realidad, bueno, hay que pensar de dónde salen los datos, cosas muy sencillas, por eso me permito, porque esta confesión con ustedes, que son mis compañeros de facultad, digo, me ocurre todo el tiempo, sobre todo los últimos 2 años, pero este año más, ¿qué clase quiero dar y cómo? Porque la verdad es que no sé quién es el público, quién es esa subjetividad, qué le va a importar de todo lo que yo le diga, dónde va a ir. Bueno, acá lo tengo a Adrián, que es alumna.
hacete cargo, Adrián, de que sos mi alumno ahí. Mira, ¿qué les voy a dar? ¿Qué les voy a presentar como interesante? ¿Qué va a ir a buscar Adrián cuando salga de mi clase? ¿Qué le va a importar de todo eso? ¿Cómo le ayudo a construir el criterio de relevancia? Para mí mi preocupación y mi obsesión es ¿qué significa discriminar? Es tan chiquito como eso. ¿Qué significa discriminar un dato? ¿Qué significa decir esto me importa porque y para? Tal vez hay que tal vez hay que volverse un poco recalcitrante y decir la verdad que a partir de ahora yo lo único que tengo es un libro y voy a dar la Biblia de los pecadores, que me encantó, si la encuentro la voy a empezar a dar. Me voy a empezar a dar con este solo libro porque tal vez este solo libro me ilumine el mundo simplemente porque encuentro una estrategia de lectura que me lleve, no sé, la verdad no sé cómo resolverlo, ¿no? Pero sí creo que ahí están un poco las preocupaciones, ¿no? Todo este lío es para decir que me preocupa básicamente qué hago todos los días en una clase cuando me enfrento a mis estudiantes que viven de trato oracular con el chat, ¿no? Hay una ausencia de relevancia. Sí, claramente, es lo mío también. No, digo, porque hice todo ese juego todo el tiempo, ¿no? Sí, pero hay una ausencia de relevancia, esto es lo que sí. nota en clase, es como que está todo igual, por lo menos, en algunos, pero hay. Sí, y no es tan fácil meterse ahí, ¿no? Ni romper con eso. Sí, ¿cómo va? Bárbaro, muy interesante. Volviendo a alguna experiencia personal, ¿no es cierto? Yo hablo desde la psicología. Bueno, cuando veníamos acá a la facultad, yo ingresé en el año 84, ¿no? Como estudiante, y es cierto que muchos profesores nos daban información. Me decían, veníamos a buscar, fotocopiar el libro, ¿no? Armarnos la biblioteca. Pero era escasa, reconozcamos que era escasa. Era escaso, ¿no? Sí. Por eso, ahora, como vos dijiste, lo que sobra es todo eso, ¿no? Así que, ¿qué dar? Vos decías a los alumnos, ¿no? Bueno, yo lo que trato es justamente dar ciertas claves para orientarse en esa información que brinda la psicología, ¿no? Es decir, ciertas claves, ciertas hipótesis. Por ejemplo, volviendo a este contenido, psicología general es un contenido, la psicología comparada, ¿no? Que clásicamente es la relación de lo humano con lo animal, ¿no? Desde Darwin, pero contemporáneamente, como vos lo has recitado históricamente, es también la relación de lo humano con la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué comparación podemos establecer? ¿Qué hipótesis tengo que transmitir yo para orientarme en este tipo de conocimiento que puede orientar la psicología alrededor de este tema, humano y computador? Bueno, por ejemplo, la psicología cognitiva utiliza la metáfora del ordenador, es decir, que la mente es una computadora. ¿Hasta dónde eso es así? Bueno, la hipótesis comparada sería, como vos decías, esto que se simula, ¿es una simulación o es igual? ¿En qué sentido lo podemos comparar? Una hipótesis fuerte de comparación es la siguiente. Como vos decías, una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento, ¿no? Por ahora, conocemos los humanos en un sentido estricto. En un sentido práctico, quizás muchos animales, pero la computadora conoce. La hipótesis es lo que las computadoras hacen o saben, no lo entienden. Esa es la diferencia entre información y conocimiento. Y lo que saben sin comprender tampoco les importa. Es decir, conocimiento y afectividad es por ahora solo humano. Y digo por ahora, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí hay toda una discusión, digamos, para los que trabajan sobre teoría o filosofía de la mente, que dicen, bueno, pero ¿cómo reconozco la conciencia? El test de Turing parte de eso. Bueno, ¿cómo identifico un humano de una máquina si no los veo? Alguien podría decir rápidamente, mirá, si se comportan de la misma manera tienen conciencia. Esa es una vía muy rápida. Mirá, si la respuesta que te dan, lo único que, porque ¿quién ve la conciencia? Y ahí hay toda la discusión entre los cognitivistas, no cognitivistas, bueno, todas las teorías de la mente que hay disputándose qué pasa en torno a un cerebro humano si es que pasa algo. A mí me interesa, pero lo estoy usando como una idea para pensar, es que en realidad el conocimiento, y eso para mí lo estoy reforzando todo el tiempo porque yo creo que tiene un punto, no tiene que ver con recordar, o sea, la insistencia en que la máquina como la información es acumulación de datos porque no pierde nada en el camino, ¿no? Mientras que la cuestión del humano, el problema que tenemos los humanos es que nos olvidamos, y ese es el chiste. El chiste justamente es que existe el olvido, a pesar de Borges, ¿no? Y Evernes, ¿no? Pero en realidad el olvido existe y ahí... El olvido, más que completo, es necesario. Exacto. Bueno, es necesario. Y es necesario para la función del conocimiento, no solamente para pensar otras cuestiones, ¿no? El olvido para el conocimiento y para decir... Digo, por algo existen además las políticas de reparación y memoria. Es tan importante el olvido que tenemos que agarrarnos de una memoria. Y una máquina no puede hacer esa tarea de la memoria, porque es la memoria que importa, no es cualquier memoria, es la reconstrucción colectiva todo el tiempo de eso que se nos va perdiendo, ¿no? Y ahí el conocimiento por eso tiene que ver con olvidar detalles. Por eso, en principio, parece que una computadora no va a conocer, porque está todo el tiempo, Funes el memorioso, digo, ahí lo tenemos fácil, y de ahí que Quiroga utiliza justamente la idea de Funes el memorioso para decir la diferencia entre un humano y una computadora, es que la computadora se parece a Funes, que no puede olvidar ningún detalle, no puede olvidar el rayito de sol que está entrando por la ventana, impacta de cierta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Y la afectividad, en segundo lugar, hay algo que sí se está mostrando y son los que trabajan sobre teorías de la inferencia, si no queremos recurrir a las teorías cognitivas, y que muestran cómo razona frente a un dilema, cómo razona un chat y cómo razona una persona. Y la verdad que hay muchos trabajos interesantes sobre eso, porque lo que van mostrando es que las personas, por lo general, trabajamos siguiendo los modelos de la pragmadialéctica, bueno, cuestiones de teoría de la argumentación, razonamos de una manera mucho más simple, por lo general con razonamientos subordinados. Y las máquinas hacen todo un lío, utilizan argumentos múltiples, usan muchísimos más recursos argumentales, pero lo que es llamativo es el resultado al que llegan. Cuando se les da un dilema, dado que no tienen afección, se concentran, y por eso hacen otras estrategias argumentales, se concentran en sí no. Y no se concentran en lo que te da la pauta de lo argumental, que te hace, la pauta de lo afectivo, que es cambiar ese sí o no en función de tu lugar de enunciación. Y lo que han mostrado es que los cambios más grandes tienen que ver con una marca genérica. Es decir, que importa el género, importa quién está tomando la decisión, qué cuerpo toma la decisión, y no tanto la forma intrincada del razonamiento. No sé si se entiende a dónde voy, pero, digamos, llegan a conclusiones muy distintas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la implicancia? Y es una vieja discusión que la tratamos de agarrar con Gustavo cuando nos fuimos a poner la cara al canal, y es por qué no nos interesa que no tomen decisiones las máquinas, porque alguien diría, bueno, con todos los errores que cometen los humanos, qué lindo que las máquinas tomen decisiones por vos. Y es que las decisiones no tienen que ver con un cálculo, sino que tienen que ver también con cosas que son variables, que tienen que ver con lo revisable de nuestros lugares de enunciación, de quiénes somos los que tomamos la decisión. Digo, hay un caso que a mí me parecía, que se los cuento brevemente, después de la intervención que tuvimos con Gustavo en el canal, vio lo que hicimos alguien que lo cuento mucho porque me parece muy interesante, que es
gerente de una tecnológica en México, ¿no? Una de las mejores, de las mayores tecnológicas de México. Lo vio por interpósita persona, que creyó que era oportuno que Gustavo y yo diéramos la cara en todos lados. Y lo hizo bien porque esta persona señaló un detalle muy importante. Dice, muy bien la charla, pero se olvidaron, o tal vez tendrían que tener en cuenta esto. Y tira esto que para mí es muy fuerte. Y es, en realidad, por ejemplo, gente como Elon Musk está peleando la personería, o sea, la categoría de persona para las inteligencias artificiales. ¿Por qué? A Elon Musk le interesa la categoría de persona para las máquinas. Porque si te choca un auto de Tesla, la responsabilidad civil le corresponde a la máquina. Pero para que tenga una responsabilidad tiene que ser persona. Si ustedes ven nuestro código, o sea, las personas, hay dos tipos de entidades para el Código Civil argentino, personas y cosas. Que son las personas las que tienen derechos y obligaciones. Por lo tanto, es genial. Porque si la IA no es por las razones de que se parecen a los humanos, sino por una cuestión totalmente utilitaria y comercial de que mejor que le demos entidad a estas máquinas, porque entonces, si te choca un Tesla, la responsabilidad no va a ser de Elon Musk, va a ser de el auto. Entonces, la discusión sobre la categoría de persona o por qué nos quieren acercar todo el tiempo a las máquinas, no tiene otra cuestión utilitaria mayor que esta. Entonces no hay que comprar tan rápido y hay que decir, bueno, pero si la única inteligencia que conozco y mal es la nuestra, ¿por qué no nos esforzamos en el mientras tanto? Mientras la gente que sabe, como Gustavo, se preocupa a ver qué hacemos con esta instrumentalidad, donde yo no me voy a meter porque no tengo ni idea, muchos de nosotros tenemos que meternos en el otro lado. Bueno, ¿qué hacemos con la narrativa que acompaña a ese instrumento? Para no estar todo el tiempo comprando cosas que nos llevan a la peligrosa idea de que las máquinas mañana sean personas. Y por las razones incorrectas, ¿no? Digo, bueno, me fui, no era, creo, tu intención. A mí me quedó algo, que es cuando hablaba de educación, es algo que me preocupa y algo sobre, digamos, del rol, ¿no? Porque también estas plataformas están empezando a jugar un rol, digamos, estamos, una señal que estoy haciendo, planteamos eso, digo, y esta cuestión de que la escuela o la educación está siendo reemplazada en sus inicios ya. Entonces el rol de la escuela, en eso que vos hablabas, en ese lugar de dar qué doy, qué hago, digo, yo lo pensaba como un lugar de resistencia, en un lugar donde esa narrativa está ahí, digamos, porque ya le están sacando hasta protagonismo a la escuela. Yo escuchaba una propaganda en la radio, digamos, sí, de un municipio que se jactaba de tener la primera escuela certificada por Google. Y entonces, ¿dónde queda? Digamos, yo pensaba que, digamos, la tenían que certificar, ellos, si querés, universidades, facultades, docentes, y es como que se está corriendo, y creo que yo pensaba en la escuela como un lugar de resistencia y un lugar de proponer esa subjetividad diferente, para plantearse un montón de cuestiones, pero en particular, el rol de la escuela, en la educación, de ese lado, que planteas vos, no sé qué. Sí, como un lugar de resistencia que no sé hasta dónde nos va a dar, pero digamos, esa es la pelea que hay que dar, porque la verdad, estoy de acuerdo, Gustavo, ya está la pretensión de esas certificaciones, ¿no? Y ya está las certificaciones y ya está la idea de que somos totalmente reemplazables, ¿no? ¿Cómo se resiste? No sé. Casi digo, hablando con alguien que creo que ya se fue, le dije, yo por momentos tengo la tentación de decir, ¿qué tal si traemos un arenero y hacemos como Euclides y empezamos a dibujar con un palito en la arena las paralelas? Y estoy casi tentada, digo, bueno, la resistencia parece, pero me lleva como muy atrás, y eso obviamente es una fantasía también que está exageradísima, pero digo, bueno, ¿hasta dónde podemos resistir? ¿Cómo podemos resistir? ¿Cuáles nuestras ideas? Me parece que nos debemos charlas de ese tipo, pero en clave de política, en este sentido de micropolítica, no voy a ser tan pretenciosa a hablar de política, pero sí de micropolítica, darnos la discusión todo el tiempo, bueno, cómo planteamos la educación, cómo son nuestros planes de estudio, cómo pensamos las currículas,
Mejor no hablo mucho porque me van a... Acá Secretaría Académica me va a decir mejor, callate. Pero bueno, es como vamos por ahí, ¿no? Sí, es extraño que ahora que se vaya a disputar por corporaciones los planes de estudio por esos currículos. Si un municipio sale a buscar la certificación de una empresa en educación, digamos, en una empresa de educación, es complicado, digamos. Sí, ¿con qué competís? Y en educación habrá que la tecnología, de vuelta, lo que decías vos, ¿no? Esta cuestión de que la tecnología es un fin en sí mismo, entonces, y bueno, si yo tengo tecnología y enseño tecnología y tengo la última tecnología, tengo una mejor educación. Y eso es disputar esa normativa y discutir ahí las cuestiones que es importante. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, obviamente no hay que, justamente lo que hay que decir es que la tecnología no es un fin en sí mismo, porque ahí caímos. Eso es lo que no debe ser. No, eso, pero que hay que cambiar eso, porque la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio. Sí, el tema es saber para qué fin, ¿no? Y esa es la idea de la educación. La educación tiene que ver con los fines, no tiene que ver con la instrumentalidad. Vos me diste como bibliografía la gran titulación, y es algo que pone en relieve eso, ¿no? Digo, esa cuestión de la tecnología en Occidente y en Oriente, y bueno, nada, creo que pasa un poco por ahí también, ¿no? Sí, cómo operan esas racionalidades distintas. Sí. Que podemos pensar distintas, ni una ni la otra puede ser, digamos. No estamos forzados a pensar en la misma clave, ¿no? Justamente la idea es forzarnos a pensar otra cosa. Si no, bueno, la tendencia va a ser un ejercicio como el mío, ¿no? Que voy entre lo mejor, lo peor, nos van a destruir. No nos van a destruir. Es como, bueno, no me puedo poner de acuerdo, ¿no? Pero es un poco eso. Bueno, muchas gracias. No sé si... Gracias, Aurelia. No, gracias a ustedes.